está listo usted, incline su rostro y vamos a orar un momento. Vamos a pedirle al Señor, si alguien tiene una Biblia extra, necesita una Biblia, mi hermano. Una Biblia extra, nadie trajo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este día, por la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, que nos dirige a toda verdad y a toda justicia en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder exponerla en este día para beneficio, Señor, de mis hermanos, para que sean edificados en tu palabra, Señor, en tu mandamiento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Sabe que no podríamos hacer la obra del Señor sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo mayor que Dios nos ha dado, es la promesa que Dios le dio a Abraham, la promesa del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros no camináramos por medio de la ley, sino la ley del Espíritu, el Espíritu de vida. Y es lo que estamos estudiando en el capítulo 3 de Primera de Corintios, de Segunda de Corintios, capítulo 3. Estuvimos hablando y llegamos hasta el capítulo, hasta el verso. Pero vamos a comenzar y vamos a dar como un recordatorio de lo que estuvimos leyendo, porque es tan importante que nosotros aprendamos la Biblia como el Señor la dejó para que la entendiésemos y no darle nuestra propia interpretación, ¿verdad? Sino que lo que el Señor quiere darnos a conocer en su palabra. Y eso solo nos lo revela el Espíritu de Dios. Amén. Dice así la Escritura en 2 Corintios 3, versículo 1, y vamos a leer nuevamente. Dice, ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación? Y dice, cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Y es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Amén. Entonces Pablo, recordemos que habla a los Corintios y le está dejando saber que ellos son la evidencia de la palabra que Él les ha dado. Él dice, ustedes son cartas escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios es el que hace la obra en el corazón de cada persona, hermano. No hay predicador tan, como le diga, sabio ni tan habilidoso que pueda hacer cambiar el corazón de alguien. Absolutamente no.
No hay ninguno. Por eso Pablo dice, no es que nosotros nos vanagloriemos nosotros mismos, porque no es obra de nosotros, es obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, hermano, es la que nos hace nacer de nuevo. Amén. Es el Espíritu de Dios a través de qué? De la palabra que nos hace nacer de nuevo. Es la que nos abre nuestro entendimiento para que podamos entender. Mire cuánta gente hay afuera, hermano, que se le predica, están predicadores en la esquina, ya están predicadores en la otra esquina, y la gente pasa desapercibida y la palabra se está hablando por todos lugares y no entiende. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que despierta a la gente. Es la obra del Espíritu de Dios que hace nacer de nuevo al hombre. Amén. Y Pablo hace un contraste, hermano, entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, el pacto antiguo y el pacto nuevo. Nosotros tenemos un nuevo pacto, gracias a Dios, por medio de Jesucristo. Pero dice, el pacto antiguo era el que le dice él la letra. La letra es la que mata. Pero no porque, como le dijera, la letra mata, pero porque lo lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque conocimos la ley y la ley nos llevó a la muerte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la ley nadie la puede cumplir. Y entonces el que es transgresor de la ley tiene que morir. Amén. Entonces, el viejo pacto, por eso dice, la letra mata, pero el espíritu da vida. Nosotros morimos conociendo la ley porque nadie absolutamente puede hacer la ley. ¿Cuántos han cumplido la ley de Dios? Desde principio hasta fin. Absolutamente nadie, ¿verdad? Entonces, el Espíritu de Dios es el que nos resucitó de la muerte que vivíamos en el pecado. Antes no distinguíamos el pecado, hermano. Antes creíamos que era todo normal alrededor nuestro. Como nos contaba una hermana, que en su vida anterior, hermano, ella podía entrar a las barras y andar con personas de homosexuales y todo el asunto. Y ella decía, bueno, así es la vida. Pero cuando el evangelio llegó a su vida, entonces pudo abrir los ojos y pudo entender, hermano, que la ley, el espíritu de vida del Espíritu Santo le abrió los ojos cuando conoció al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Pablo les hace el contraste porque los corintios, hermano, vivían en la ley. Solo conocían la ley. Entonces él tuvo que hablarles y dejarles saber que es el Espíritu de Dios el que nos hace nacer de nuevo. Dice en el versículo 7, el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés, debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, dice, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu Santo? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, dice, lo que fue glorioso ya no lo es. Si se le compara con esta excelsa gloria,
Y si vino con gloria lo que se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Amén. Así que dice, no tenemos tal esperanza. Así como tenemos tal esperanza, dice, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, dice, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Y aquí Pablo está enfatizando, hermano, el cambio que hizo Dios en el pacto nuevo. Lo que nos está brindando el pacto nuevo. No podíamos cumplir la ley. Y estuvimos diciendo que los hombres, hermano, al ver que no podían cumplir la ley, entonces comenzaron a esconder su pecado. A tal grado, hermano, que vivían delante de los ojos de los hombres como que hacían la ley, pero por detrás ocultaban el pecado en que vivían. Y qué triste, hermano, ha de ser tener una vida así, ¿no? Creer que un Dios no le da una oportunidad de ser redimido o ser salvo del pecado. Porque todos conocían el pecado, todos conocían la ley, pero todos lo quebrantaban. Y entonces decían, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a ser libres de este pecado? Dios les dijo, bueno, tienen que hacer sacrificios con sangre. Les daban para que sacrificaran animales, ¿verdad? Para poder ser redimidos del pecado. Pero todavía, hermanos, seguían siendo pecadores. Todavía no podían ellos sentir la libertad en sus corazones de ser libres del pecado. No sé si me estoy explicando. Pero cuando Pablo les dice, entonces les dice, ¿se recuerdan ustedes del antiguo pacto? Que Moisés, hermano, tenía que cubrirse el rostro para que ellos no pudieran ver que ese resplandor, hermano, se iba desvaneciendo poco a poco. Que era una resemblanza, hermano, de lo que el pacto viejo iba haciendo, se iba debilitando porque el nuevo venía. El nuevo pacto es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, no hacemos, dice, como Moisés, que tenía el velo. Aquí, a cara descubierta, podemos ver la bendición de Dios. Mire, dice, ¿quién se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el resplandor que se iba extinguiendo? Sin embargo, dice, la mente de ellos se embotó. ¿Qué quiere decir se embotó? Embotarse es perder toda sensibilidad. Sin embargo, dice, el entendimiento de ellos se embotó, la mente de ellos se embotó. Dice, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, dice, porque solo se quita con Cristo. Hasta el día de hoy, dice, siempre que leen a Moisés, o sea, el viejo pacto, un velo les cubre, ¿el qué dice? El corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Amén. Ahora dice, bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor
hay libertad. Pero mire, a veces la iglesia ha confundido lo que es la libertad del espíritu. Y dicen, bueno, usted hermano, dele libertad al espíritu, que el espíritu obre como él quiere. Y hacen unos grandes desórdenes, ¿verdad? Y la gente brinca y la gente hace toda clase de cosas. Y dice, oh no, es que es la libertad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace eso porque Dios es un Dios de orden. Y si Dios es un Dios de orden, el Espíritu Santo más. Amén. Entonces no es que la libertad del Espíritu ¿en qué consiste? Que donde está el Espíritu de Dios hay libertad del pecado, hermano. Ahora entendemos que, hermano, antes no podíamos evitar ser guiados por el pecado, pero ahora, hermano, que tenemos el Espíritu de Dios, que es la promesa de Dios, el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros, hermano, lo que le dijo a los profetas, está en Ezequiel, si van conmigo. No, está en Jeremías. El libro de Jeremías, capítulo 31. Jeremías capítulo 31, les dije. Versículo 33. Dice así, leamos desde el 31. Dice así, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo. Lo quebrantaron, o sea, que fueron infieles, fueron adúlteros. Amén. Afirma el Señor, dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál es el pacto del cual habla el Señor? Que pondrá el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ese es el pacto, hermano, que tenemos con Dios. Algo que antes la ley no podía hacer por nosotros, porque solo nos llevó a conocer el pecado. Cuando se nos reveló la ley, entonces supimos que estábamos en pecado. Pero ¿qué podíamos hacer en contra de él? Nada. No teníamos armas en contra del pecado. Pero vino el Señor, hermano. Por eso era necesario que viniera el Señor y muriera por nosotros para que su Santo Espíritu habitara en nosotros y nosotros pudiéramos decirle, ya basta el pecado. Eso no quiere decir que durante nuestro caminar con el Señor no vamos a cometer errores y a veces vamos a pecar, pero no lo hacemos deliberadamente como lo hacíamos antes. Antes lo hacíamos deliberadamente. ¿Cómo duele pecar? ¿A cuántos les duele pecar? ¿A cuántos les duele ser faltos delante de Dios? Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué sería de nosotros, hermano, sin el Espíritu de Dios? Todavía anduviéramos matando pollos y vacas y todo el asunto para poder redimirnos. Nunca iba a poder terminar ese.
Yo creo que los sacerdotes, hermano, que eran grupos de 100 sacerdotes, hermano, que ocupaban los levitas, ¿para qué? Para hacer los sacrificios del pueblo, porque eran, hermano, cantidades de gente, todo Israel llegaba a dar sus sacrificios por el perdón de sus pecados, porque todos estaban pecando. Y llevaban, hermano, toros y toros, y este hermano dice que pasaban días matando toros los sacerdotes, y matando toros, y decían, oh my God, y después limpiar todo el santuario, y quitar toda la sangre, y luego llegaban más todavía, y el sacerdote dándole, rociándolos con la sangre para que fueran limpios de pecado. Era un ritual, hermano, que el pueblo de Israel llegó tanto a hastiarse de ello que empezaron a hacer como caminos cortos, usted sabe. Ya no presentaban los sacrificios de excelencia, nada. Ya le llegaban lo cojo, lo ciego, lo que ya se iba a morir, todo, ¿verdad? Perdieron la sensibilidad, hermano, porque el entendimiento lo tenían embotado y ellos no comprendían. No podían ver, hermano, que el mandamiento era el que los llevaba ¿a qué? A los pies de Cristo. Porque si usted dice, no, yo no puedo cumplir esta ley, yo necesito una ayuda para poder cumplirla. Toda la escritura, hermano, nos lleva a la cruz. Todas las profecías nos llevan a la cruz, porque ahí se cumplieron las profecías. ¿Cuánto anhelaba el pueblo de Israel ser libre, hermano? ¿Cuántos pueden experimentar la libertad que hay en Cristo del pecado? Es glorioso, hermano, porque antes, hermano, donde el pecado nos atraía, pero de una manera incontrolable. Y les cuento una experiencia que hace poco fuimos a comprar unas cosas que necesitamos para la iglesia aquí al Best Buy y estaba esperando el hermano Rodrigo y yo. Y estábamos con mi hijo y estaban poniendo una música, pero usted sabe, en unos speakers, pero buenísimo, ¿verdad? Un sonido, pero excelente. Estaban poniendo una música, pero de esa de reventón, usted sabe. Una que dice la vaca. Esa es toda la canción, la vaca, la vaca, la vaca. Pero el ritmo, oiga, estábamos ahí con mi hijo y de repente, hermano, mi cuerpo empezó a sentir eso. Esa como euforia. Y mi mente se conectó inmediatamente, hermano. Fíjese cómo es la cosa. Inmediatamente se me transformó y se me transportó, quiero decir, a los tiempos de mi juventud. Donde andaba yo en todas esas cosas. Imagínense cómo es. Y verdad, y el cuerpo, y decía yo, oh my God, y ¿verdad? Y empieza el cuerpo a querer reaccionar. Pero no se trata de eso la experiencia que les estoy diciendo, sino que al salir de ahí, hermano, no, veníamos en el carro y puse una alabanza, hermano. Y déjeme decirle que el Espíritu de Dios me hizo sentir algo dentro de mí y me hizo ver como que es incomparable lo que tenemos dentro a lo que el mundo tiene. Pude sentir una paz y la ternura de Dios dentro de mí, que eso, cuando pensé en la música esa, dije yo, oh my God, qué basura. Qué basura la que nos ofrece el mundo. ¿Y cómo lo podemos distinguir? Porque el Espíritu de Dios ya está dentro de nosotros. ¿Cuántos se sienten atraídos por el mundo? Todavía. Porque hay cristianos, hermano, que todavía viven el viejo pacto. ¿Por qué? Porque viven con la ley. No les ha sido revelado porque el entendimiento todavía lo tienen embotado. Y cuando leen la Biblia dicen, ay, no se me hace muy difícil.
Se me hace muy difícil la Biblia. Amén. Pero vemos, hermano, que ese pacto le había dicho al pueblo de Israel Dios cientos de años antes y se estaba cumpliendo. Y eso es a lo que se refiere Pablo cuando le dice lo de Moisés. Amén. Y allí dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Realmente libertad. Una persona que tiene el Espíritu de Dios dentro de ella, hermano, no puede involucrarse en el pecado, sino que pelea en contra del pecado, hermano. ¿Cuántos cristianos dicen, no, hermano, es que somos débiles? Es que, ¿verdad? Somos carne. ¿Cómo que carne? No podemos en contra de eso, hermano. ¿Qué están diciendo? Su entendimiento todavía no ha comprendido lo que el Señor Jesucristo ha hecho y lo que nos ha dado. Nos ha dado las arras del Espíritu. Nos ha dado la fuerza para poder vencer al pecado. Amén. Entonces dice, así todos nosotros, dice, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Así dice, como todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Sabe que en los tiempos antiguos, hermano, no tenían espejos como nosotros tenemos, que usted se ve bien clarito, ¿verdad? En el espejo. No. Los espejos que tenían antes, hermano, eran hechos de metal o de piedra, bien pulidos, donde la imagen que usted veía no la veía clara, la veía un poco borrosa. Amén. Entonces, con el antiguo pacto, hermano, eso es lo que hacíamos, no veíamos claro el propósito de Dios. Pero ahora dice, lo vemos a cara descubierta, sin nada que nos cubra. Podemos ver la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ahora podemos entender la Escritura. La Escritura, que es la gloria de Dios. Amén. Dice, y viendo nosotros en la Escritura, somos transformados a su semejanza. Cuando nosotros leemos la Escritura, hermano, estamos viéndonos en el espejo de Dios. Por eso es tan importante, hermano, que usted lea la Biblia. Y es increíble, hermano, que el que menos lee la Biblia es el cristiano. Póngase a analizar y analícese usted mismo y digas, ¿cuántas veces leí la Biblia esta semana? ¿Cuántas veces se miró en el espejo de Dios? ¿Por qué es necesario que nosotros leamos la Escritura? ¿Por qué? Porque dice, al ver la imagen de Dios acá escrita, porque es la única forma en que Dios se manifiesta a nosotros a través de la Escritura, somos transformados. Somos transformados a su imagen o a su semejanza, a la semejanza de Cristo. Pero ¿por qué no somos transformados? Porque hay cristianos, hermano, que
años y años y años y años y todavía siguen siendo las mismas personas. No ha habido esa transformación. Ahora, déjeme decirle, nosotros venimos al Señor, nacimos de nuevo, entendimos el mensaje de Dios, entendimos el Evangelio. Pero eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Lo conocieron, pero ¿y después qué? Tienen que ser transformados. La luz llegó y pudimos ver, pudimos entender. Pero de entender a ser transformados hay un gran tramo. Quiero que entendamos lo que es ser transformado. Y les pongo el ejemplo, yo creo que ya se los dije alguna vez. El papá de una amiga que teníamos nos contó una anécdota de su papá, ¿verdad? Y nos dice, mi papá siempre quiso, dice, ser, ¿verdad? Bodybuilder, que le dicen, ¿verdad? Hacer músculos. Pues esa vez dice que se decidió a hacerlo. Y agarró, dice, y todo un día estuvo levantando pesas y haciendo ejercicio hasta que su cuerpo ya no le dio, dice. Entonces, oh my God. Se sentía que no cabía en la camisa, hermano. En el momento, ¿verdad? Pero luego, dice, se dio una ducha y ya salió así, hasta caminaba así, dice, ¿verdad? Con los brazos así, porque se sentía, pero dice que al día siguiente, hermano, oían los gritos de él, que decía que no se podía levantar, porque los músculos, hermanos, se le habían dañado. A modo que él no podía ni estirar las piernas, ni los brazos, nada absolutamente. Dice que lo tenían que levantar así, ¿verdad? Entre todos, y para vestirlo, no, era un sufrimiento para el hombre. Dice que pasó días así, hermano, para que se le restablecieran los músculos. Entonces este señor, hermano, si lo aplicamos ese ejemplo a la escritura que estamos leyendo, hermano, ¿cómo va a ser un hombre voluminoso en un día? No puede ser. ¿Cómo va a ser un cristiano en un día? Completamente ser transformado. Por eso dice, tienen que ser transformados. Es un proceso. Mire, para que un hombre llegue a tener unos músculos así, es un proceso de años. No crea que es de un mes. Por eso si usted quiere rebajar de peso, no crea que es de hay gente que dice, rebaja en 21 días. Y ahí está la gente como que es calavera así ya. Y cuando terminan, hermano, se comen todo lo que hay en la casa. No es ese el asunto, es de transformar nuestra manera de alimentarnos. Eso es. Transformar quiere decir un cambio paulatativo, poco a poco. Pero si usted nunca lee la escritura, hermano, ¿a quién se va a transformar usted? ¿A quién se va a parecer? ¿Al pastor? No es la intención de Dios que la gente se parezca al pastor. No es la intención de Dios que la gente se parezca a nadie absolutamente, sino a la semejanza de su Hijo, que es Jesucristo. Nunca nadie, hermano, va a tener un reflejo de quién es el Señor si no lee las Escrituras. Si aquí el Señor se nos revela. Aquí dice, hermano, dice, es por la acción del Señor que es el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que hace la obra? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu?
El Espíritu es Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra encarnada, la que da vida, la palabra que nos hizo nacer de nuevo. Y ese es el nuevo pacto que nosotros tenemos, hermano. Amén. Aleluya. El Señor usa la escritura, hermano. La palabra es la única que puede cambiar a una persona. ¿Por qué no vemos tantos nacimientos de nuevo en estos tiempos, hermano? ¿Por qué vemos una emigración de gente a iglesia, a iglesia, a iglesia, pero no hay nuevos nacimientos? Lo que hay es gente eufórica que quiere danzar y alabarle al Señor, pero no ser transformadas a la imagen del Señor. Conocí a un hermano que me decía, hermano, es que aquí usted no le da libertad al Espíritu, y ellos pasaban, dice, no, nosotros cuando empezamos a alabar, hermano, duramos horas, y yo, fíjate, horas alabando al Señor, gritando y danzando y todo. Y llega lo principal, que es la palabra de Dios, y 10, 15 minutos, y ya todo el mundo se va para su casa. ¿Cuál transformación, hermano? Y vemos, hermano, que las consecuencias que hay ahora en la iglesia son tremendas, hermano. La iglesia ahora ya no se sabe si usted está en el mundo o en la iglesia. No hay diferencia. Vemos, hermano, que el divorcio está avanzando en el pueblo cristiano como un cáncer, hermano, que está carcomiendo la familia. Vemos, hermano, que ahora la juventud ya no le toman interés a la palabra. Es puro alabar al Señor. Es puro música. Es puro danza. Es puro, y ahora con las danzas ungidas que hay, y los pañuelos, y las... Y le digo a mi esposa, estamos viendo un canal cristiano hace unos días, y no hay nada beneficioso ahí. Para llenar el corazón de la gente, hermano, para llenar el corazón del ser humano, hermano, solamente la palabra puede suplir la necesidad que hay en el corazón. Por eso el Pablo les hacía ver a ellos, hermano, el nuevo pacto. El nuevo pacto está para todos, pero no todos quieren ser transformados. Porque en la transformación, hermano, es donde está el trabajo de Dios. Y nuestro trabajo. Amén. Somos transformados, dice, a su semejanza, con más y más gloria. ¿Se da cuenta? Es más y más gloria. ¿Qué quiere decir eso? Va en aumento, hermano. Va en aumento. Nosotros como cristianos, hermano, no podemos estar en el mismo asunto desde que venimos al Señor hasta el tiempo que tenemos en el Señor, de la misma manera en que somos. No podemos. Quiere decir que la transformación nos está llevando a cabo. Quiere decir que menos reflejamos al Señor. Hay gente, hermano, que conoce al Señor 2, 3 años y después, hermano, los mira como que no son, como que nunca conocieron al Señor. Y los oye, hermano, y le aseguran a usted que ellos están bien con Dios. Oh, no, yo
Siempre yo oro. Sí, pero te congregas. Sí, pero trabajas en la obra del Señor. Sí, pero haces la voluntad de Dios. Eso es el asunto, pues. Entonces, hermano, en la transformación de gloria en gloria, nunca podemos quedarnos ahí, hermano. Somos transformados por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Aleluya. Entonces, como a cara descubierta, hermano, como viéndonos en un espejo, nos vemos reflejados en la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios nunca nos va a mentir, hermano. Nunca nos va a mentir. Hay hombres, hermanos, que predican el evangelio encubriendo la verdad de Dios para que la gente no se moleste. Y ese es uno de los peores errores que puede cometer un predicador. Amén. Entonces, hermano, es claro, ¿no? Lo que el Señor nos dice. La transformación es gran parte de nosotros. Amén. Porque la ley nunca pudo transformar nuestras vidas. Nunca. Por eso usted ve, hermano, el pueblo judío hasta ahorita, ellos no pueden entender. No pueden entender la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos todavía siguen esperando al Mesías, la promesa que el Señor les dio cuando ya vino y cuando ya se cumplió, que tenía que morir. ¿Para qué? Para que la promesa de Dios se llevase a cabo. Al morir, Jesucristo nos envió su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para ayudarnos. Por eso es que los apóstoles le dijeron, no, Señor, no te vayas, no nos dejes solo. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Por eso cuando el Señor partió, hermano, todos los apóstoles se fueron. Porque no hallaban. ¿Y ahora qué? Ya murió el Señor, ya estuvo. Pero no contaban que el Señor cuando promete algo, hermano, Él lo cumple. Y en ese tiempo, hermano, bajó el Espíritu de Dios y dijo, aquí está la promesa y esto les va a ayudar a salir adelante. No es, hermano, que vino solo a bendecirnos y a hacernos ricos y a hacernos prósperos. No, porque vamos a tener luchas como el Señor las tuvo. Vamos a tener desánimos. Decía este hermano, el desánimo se ve ahora hasta en las noticias. No, esto ya no hay solución, hermano. No, esto no se puede parar. No, esto va a continuar. No, esto va a ser. Y es un desánimo y una desilusión, hermano, que el diablo ha levantado y ahora el cristiano también anda en eso. No, ya no. ¿Para qué, hermano? Amén. El Señor nos dio el Espíritu, hermano, para que mantuviéramos esa vida, hermano, dentro de nosotros, para seguir adelante, porque este camino todavía no se termina. Hay muchos que dicen, ay, estamos esperando la venida del Señor y si no viene, ¿qué va a pasar? No, nuestro camino termina cuando nosotros muramos. Y si no morimos, pues gloria a Dios, nos vamos con el Señor. Pero mientras estemos acá, tenemos el Espíritu de Dios, la ayuda de Dios, que es Él. Hermano, hay gente que vive orando, ay Señor, ayúdame, y la ayuda está dentro de nosotros. Está aquí, la guianza de Dios está aquí, hermano. Pero la gente no lo busca como debe.
Y les decía yo a los hermanos ayer, los hermanos de Tijuana, no, la gente pasa semanas, meses sin acercarse a Dios, sin buscar de Dios, sin leer su palabra. Óiganme. Entonces, si sucede así, hermano, la iglesia está estacionada. Aleluya. Cuando tenemos un negocio, hermano, y vemos que, bueno, mi hermano es hombre de negocio, cuando tenemos un negocio y vemos que las ganancias del negocio siempre son las mismas, y la misma, y la misma, y la misma, y la misma. ¿El negocio sube o no? ¿O qué pasa con el negocio? Sí, ahí está manteniéndose, sobreviviendo. Dios no quiere que nosotros solamente sobrevivamos. Que alcancemos las metas que el Señor nos ha puesto. Pero es que requiere esfuerzo. Yo le apuesto que a veces oímos la palabra, pero, ¿verdad? No la aplicamos y seguimos viendo la imagen borrosa que siempre hemos tenido. No alcanzamos a ver lo que hay en la oración. No alcanzamos a ver lo que hay en el ayuno. No alcanzamos a ver lo que hay en congregarse en una iglesia, hermano. No alcanzamos a ver absolutamente nada. Nuestras mentes están embotadas siempre. Eso es el asunto. Y Dios quiere, hermano, una iglesia que tenga vida. La vida de Dios. El reflejo de Dios. Cada cristiano debería ser el reflejo de Dios. Imagínense que vean a la hermana Betty por allá caminando. Oh, allá viene Dios. Allá viene Cristo. No, allá viene el hermano, tú así. Ahí viene Cristo. Dios mío. Mire, el mundo, hermano, no toma en serio a la iglesia, más en estos tiempos. Qué fácil es vivir el evangelio cuando tiene el Espíritu de Dios que le ayuda. Si no, sería la vida más difícil de vivir, imposible de vivir. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos dio su Santo Espíritu, hermano, y nos ha hecho más que vencedores. Así es que, hermano, el desánimo no nos puede apartar del Señor. Las necesidades financieras no pueden apartarnos del Señor. Ay, hermano, que fíjese que ahora amanecí bien desanimado. No tengo para esto, no tengo para... ¿Cuántos saben que la falta de dinero hace un desánimo tremendo en el corazón? Oh, sí. Es tremendo. Ahí sí necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios para sacarnos adelante. Para no desmayar, hermano. Porque eso es lo que quiere el diablo. Ver una iglesia derrotada. Una iglesia que no camine. Una iglesia que esté allí estancada. Bueno, ¿qué daño le hace al diablo? Absolutamente. El diablo está tomando los hogares, hermano. Está convirtiendo a la juventud en homosexuales, hermano. Está desbaratando las familias, está divorciándolos, y la iglesia estacionada que no quiere leer la Biblia, no se quiere parecer a Jesucristo cada día, no. Quieren vivir su propia vida. Ay,
Pero vamos a terminar ahí. Yo creo que vamos a terminar el capítulo ahí 3 y vamos a comenzar el 4 la próxima semana. ¿Por qué enseñamos la Biblia de esta manera? Porque la Biblia tiene que ser expositiva. ¿Ok? No de hacer historietas, no de hacer de revelaciones, sino lo que la Biblia nos da a conocer en su palabra. Amén. Por eso usted no solo agarre un versículo en la Biblia y le empiece a hablarlo y a hablar lo que le va a venir, dice, le va a venir. No, usted lea la completa, porque toda, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, ¿para qué? Para beneficio nuestro. Cada cristiano debería de tener un tiempo de leer la Biblia. Amén. Un tiempo de oración. Un tiempo de apartarse con Dios. Si no, nunca vamos a ver cambios en nuestra vida. Amén. ¿Quiénes quieren cambios en su vida? Pues ahí está la respuesta. Amén. Entre más me acerco a Dios, más pecador me siento. Pero ¿sabe cuál es el asunto? Que estoy viendo que necesito parecerme más a Él. ¿Cuántos se han sentido eso? Y cuando uno se mete más con Dios, hermano, se siente, ay, más, pero más sucio todavía. ¿Por qué? Por eso, el Señor nos deja ver, necesita ser transformado. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, por tu presencia, por tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de las vidas de mis hermanos presentes. Yo sé que tú tienes un plan para cada uno de ellos. Pues necesitas la disposición de sus corazones para que tú hagas una obra en ellos. En el nombre de Jesús. Te doy las gracias. Te alabo, Señor, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.